Bueno, ¿cómo están? Muy buenas noches. Estábamos viendo todo lo que era tratamiento de efluentes, ¿no es cierto? Hemos visto lo que era el origen de las aguas residuales, las características de las aguas residuales, y para eso habíamos hecho todo lo que era el trabajo y la actividad respecto a lo que son los distintos parámetros, ¿no es cierto? Decíamos que las aguas residuales pueden tener distintos orígenes: doméstico, industrial, comercial, agrícola, etcétera. Por eso es importante caracterizarlas. Y decíamos que las vamos a caracterizar en función de qué, en función de la cantidad y calidad de esta agua residual producida, ¿no es cierto? Es importante conocer qué cantidad de agua vamos a tratar y cuál es la calidad de agua a la cual nos estamos enfrentando, ¿no es cierto? ¿Qué características tiene? ¿Cuáles serán aquellos parámetros que yo busco reducir? Y dentro de todos estos parámetros habíamos identificado 5 principales, ¿cierto? Hablábamos de contenido de sólidos, materia orgánica en términos de DBO de QO, nutrientes en términos de nitrógeno y fósforo, y coliformes, ¿cierto? La parte microbiológica. En el entendido de que si conocemos o identificamos algún tipo de descarga o si se está trabajando con un agua residual industrial, vamos a incrementar dentro de estos 5 todo lo que será contenido de metales pesados y algún otro elemento que me pueda generar problemas dentro de nuestros sistemas. Pero de manera general, y vamos a hablar de estos 5, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos cuando identificamos estos grupos de contaminantes, ¿no? Ya entrando dentro de lo que es el tratamiento de efluentes, nosotros identificamos estos contaminantes para ver con qué tratamiento, con qué procesos nosotros podemos remover estos contaminantes de nuestras aguas. Entonces vamos a ir a conocer cuáles serán los mecanismos de eliminación de estos grupos de contaminantes que hemos identificado la semana pasada. ¿Ya? El primero, decíamos, contenido de sólido, ¿no? La eliminación de esta materia suspendida. Este punto, este tipo de contaminantes, va a ser dentro de lo que es el tratamiento, va a estar dentro de una primera etapa. ¿Ya? El objetivo básico de un tratamiento primario va a ser la remoción de toda la materia suspendida sedimentable o la no sedimentable en función del contenido que se tenga. Entonces la remoción de esta materia suspendida, de estos sólidos, va a estar formando parte de un tratamiento primario. Esto es importante que lo tengamos comprendido. ¿Ya? Dentro de este tratamiento vamos a recurrir de manera exclusiva a la acción de la gravedad para generar esta separación del sólido sedimentable y del sólido no sedimentable que esté presente dentro de mi agua residual, de lo que es el líquido. Dentro de esta primera etapa del tratamiento, el rendimiento que se suele alcanzar puede ir en un orden del 50 al 60%, ¿no? En contenido de sólidos. Para mejorar este rendimiento, este 50-60%, se suele recurrir a un tratamiento físico-químico, en el cual, si nosotros adicionamos algún tipo de reactivo, podríamos remover algún tipo de sólido coloidal presente dentro del agua, ¿no? Aquel que no se va a remover por simple separación de peso. ¿Ya? Cuando nosotros realizamos lo que es un tratamiento físico-químico, puede ser el caso de implementar un proceso de coagulación-floculación, lo que vamos a generar es incrementar el tamaño de estos coloides para que por propio peso posteriormente logren precipitar, ¿no? Y se logre esa separación, ¿no? Entonces es importante comprender esta primera etapa. Luego tenemos lo que es la remoción de materia orgánica, ¿ya? Esta remoción de materia orgánica se puede llevar a cabo por medio de procesos aerobios o procesos anaerobios. Entonces es importante que nosotros conozcamos estos dos tipos de procesos. Podemos tener los procesos aerobios
que me van a buscar generar cultivos biológicos que me permitan captar esta materia orgánica, removerla, ¿no? Entonces esta materia orgánica presente en el agua va a formar parte de este cultivo biológico, ¿no? Posteriormente se eliminará por medio de una sedimentación porque se van a capturar dentro de los lodos generados dentro del apetar, ¿no? Dentro de estos procesos de tratamiento aerobio vamos a ver dos tipos de reacciones: las reacciones de oxidación y síntesis y las reacciones de respiración endógena. Nuevamente estamos hablando de procesos aerobios que involucran lo que es el oxígeno. ¿Qué factores intervienen dentro de estas reacciones biológicas? Características del agua residual. ¿Qué cantidad de nutrientes tengo? ¿Cuál será el aporte de oxígeno? La temperatura, el grado de salinidad. Importante tener en cuenta si mi agua tiene alguna presencia de elemento tóxico inhibidor para evitar que se formen estos procesos biológicos, ¿no? Entonces es importante conocer nuevamente para todo esto cuáles son las características del agua residual. Y por otro lado tenemos los procesos anaerobios, que este es uno de los principales mecanismos de remoción de materia orgánica, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza? La transformación en biogás, ¿no? Estamos generando lo que es el anhídrido carbónico, gas metano. ¿Qué factores intervienen dentro de las reacciones biológicas anaerobias? Contenido de nutrientes, temperatura, pH, alcalinidad. Nuevamente la presencia de tóxicos o inhibidores, porque estamos hablando de acción biológica, ¿no? En el otro caso, la eliminación de nutrientes, ¿no? Decíamos nutrientes en términos de nitrógeno y fósforo. Si bien el nitrógeno es uno de los elementos esenciales para la vida, en grandes cantidades puede ser muy perjudicial, ¿no? Y más dentro de lo que son las aguas. Decíamos que su vertido en exceso en nuestros cuerpos de agua puede generar efectos nocivos dentro de lo que va a ser el biota, el ecosistema del cuerpo de agua, ¿cierto? Puede generarme crecimiento de algas, crecimiento de plancton, reducción de oxígeno, ¿cierto? Si el nitrógeno está presente en su forma amoniacal, puede consumir el oxígeno y pasar al estado de óxido de nitrato, ¿no? Me va a requerir mayor cantidad de oxígeno. Es tóxico para la vida piscícola, ¿no? Más frente a la que va a ser sensible a lo que es el amoníaco. Puede generarme amonio en condiciones alcalinas. Me va a generar problemas dentro de lo que puede ser una futura potabilización de esta agua cuando ésta sea captada posterior a lo que va a ser su descarga. Si lo tengo presente en forma de nitratos, me va a contribuir al incremento de eutrofización dentro de mi cuerpo de agua y va a ser perjudicial para lo que es la salud humana si es que esta puede ser utilizada en un futuro para lo que es el agua potable, ¿no? O para consumo. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Y el otro nutriente que tomamos en cuenta que es el tema del fósforo, ¿no? Este suele ser un elemento un poco más limitante para controlar lo que es, para reducir lo que es el contenido de fósforo. Requerimos la implementación de procesos físico-químicos, ¿ya? Entonces, si bien para lo que es la remoción de nitrógeno podemos utilizar lo que es el proceso biológico, para lo que es la remoción de fósforo necesitamos la implementación de un proceso físico-químico, ¿ya? ¿Por qué? Porque el fósforo carece de fuentes externas de oxígeno que me ayudan a corregir estas deficiencias, ¿no? Entonces necesita mecanismos físicos para esa corrección. También tiene influencia, cuando tiene presencia de fosfatos, mi agua va a tener influencia dentro de lo que es el transporte y retención de metales presentes en el agua, ¿ya? Pueden generarse reacciones dentro del agua en la que un metal se una con otras sustancias y se formen ciertos ligandos que van a obstruir mucho más lo que va a ser su remoción posterior, ¿no? Y de estos metales aún más. Cuando queremos nosotros eliminar dentro del apetar lo que es el nitrógeno, podemos recurrir, decía, a procesos biológicos, ¿no? Pasando por diferentes etapas de nitrificación y desnitrificación, hasta lograr llegar
a la cantidad de nutrientes establecidas o en mi legislación o requeridas para su descarga en un cuerpo de agua. Pero para lo que es la remoción o la eliminación de fósforo, necesitamos recurrir tanto a lo que son procesos biológicos como a tratamientos físico-químicos. Y el último, para lo que es la remoción o eliminación de patógenos. Es importante tomar en cuenta esto desde el punto de vista principalmente de la salud. La desinfección va a ser una etapa sumamente importante dentro de lo que es el tratamiento de aguas residuales urbanas. ¿Por qué? Porque lo que buscamos, decíamos la anterior semana cuando hablábamos de los objetivos del tratamiento, cuando implementamos un sistema, es prevenir las enfermedades de origen hídrico, ¿no? Proteger las fuentes de abastecimiento de agua, proteger nuestros cuerpos de agua, zonas de cultivo, ¿no? Porque en muchos casos estas aguas se utilizan para lo que es el riego, ¿cierto? Se está buscando posibilitar un posible reuso de estas aguas tratadas. Entonces es importante tomar en cuenta lo que es la desinfección dentro de un sistema de tratamiento. Su objetivo específico va a ser la eliminación de aquellos microorganismos que sean susceptibles a causar algún tipo de enfermedad, ¿ya? Es importante tomar en cuenta que cuando hablamos de PETAR, cuando hablamos de estos sistemas, no vamos a buscar la esterilización, ¿cierto? No vamos a llegar a un cero en contenido, ¿no? No vamos a destruir de manera total estos microorganismos. ¿Cuáles son los principales organismos patógenos que están presentes dentro de las aguas residuales? Principalmente en las urbanas, bacterias, virus, protozoos, helmintos, ¿no? Que pueden generar, tenemos presencia de estas dentro de las aguas de consumo, pueden generar estas enfermedades de origen hídrico. ¿Qué factores me van a influir dentro de la acción de mi agente desinfectante? Primero será el tiempo de contacto entre el agente desinfectante y el líquido. Debemos determinar una concentración adecuada de este agente desinfectante y ver cuál va a ser el tiempo de contacto, porque la mortalidad de estos elementos patógenos se va a incrementar en función del tiempo de contacto, pero también va a depender de la concentración. La temperatura, un incremento de temperatura me puede incrementar lo que es el incremento de tasa de mortalidad. Importante considerar qué tipo de agente químico voy a utilizar y su concentración, en el caso de querer utilizar algún agente derivado de cloro, ¿no? Pues el tipo y la concentración es importante. En el caso de utilizar un agente físico, como puede ser el caso de luz ultravioleta, es importante determinar cuál será la intensidad y la naturaleza de este agente físico utilizado. Es importante que se conozca cuál es el número de organismos patógenos, ¿no? Entonces necesitamos determinar lo que son los coliformes. ¿Qué cantidad de coliformes se tienen presentes dentro del agua? ¿No? A mayor concentración de estos organismos patógenos, mayor va a ser el tiempo de contacto necesario para que se logre una determinada mortalidad, ¿no? Para lograr llegar a lo que estamos buscando dentro de lo que me dice nuevamente la legislación. Es importante conocer qué tipo de organismos patógenos están presentes dentro del agua, ¿no? Qué tipo de bacterias tenemos, cuáles se van a destruir con mayor o menor facilidad, la naturaleza del medio líquido en el cual se encuentran estos patógenos, ¿no? La materia orgánica presente dentro de mi agua puede reducir la eficiencia de estos agentes de desinfección, ¿no? Porque podemos generar cierto tipo de reacción. Entonces es importante que el agua que va a ingresar a un proceso de desinfección tenga ciertas características. Debemos tomar en cuenta siempre que la desinfección me garantice una adecuada calidad de agua en función a lo que me dice la legislación durante un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces estos agentes químicos que se van a implementar también deben considerar o debemos considerar cuál va a ser la cantidad de desinfectante remanente, ¿no? ¿Qué cantidad de desinfectante vamos a tener activo
dentro de mi agua posterior a lo que va a ser su descarga. ¿Cuáles son los más utilizados dentro de lo que son las PETAR? ¿No? Utilizamos lo que son el cloro o sus derivados, también se utiliza lo que es el ozono, ¿no? Dentro de lo que son los agentes químicos. Dentro de lo que son los agentes físicos, se utiliza lo que es la radiación ultravioleta, ¿no? Se puede utilizar lo que son las lámparas UV, siempre y cuando se tenga en cuenta que el agua que está ingresando a mi sistema de desinfección tiene que estar libre de sólidos suspendidos, ¿no? Porque la eficiencia de este proceso, de este último, va a depender de cuál es el grado de penetración de estos rayos ultravioleta en el agua, ¿no? Es importante tomar en cuenta esto. Actualmente este es tal vez el proceso más utilizado para lo que es la desinfección, no solamente porque tiene un elevado poder de desinfección, ¿no? Tiene un elevado poder bactericida, también ataca a lo que son los virus que pueden estar presentes dentro de lo que son las aguas, ¿no? Pero también tiene un aporte adicional, que a diferencia del cloro y sus derivados, que pueden ser o algún otro agente químico, la aplicación de desinfección por medio de rayos ultravioleta no me va a generar ningún compuesto tóxico posterior, ¿no? No me va a generar ningún tipo de residuo químico que pueda afectar el posible uso posterior del agua. Entonces es una ventaja adicional. Entonces, cuando nosotros conocemos cuáles son los procesos que me ayudan a remover los distintos tipos de contaminantes que están presentes dentro del agua residual o dentro de la fuente de agua, decíamos que para sólidos necesitamos tratamiento primario, ¿no es cierto? Para remoción de materia orgánica podemos implementar procesos anaerobios o aerobios, ¿no? Que están dentro de lo que va a ser un tratamiento secundario, lógico. Para remoción de nitrógeno, fósforo, decíamos, ¿no es cierto? Que podemos utilizar procesos físico-químicos o procesos biológicos. Para remoción de patógenos necesitamos lo que es la desinfección, ¿cierto? Cuando nosotros conocemos cuáles son los contaminantes, podemos plantear un posible tratamiento, ¿no? Estos sistemas de tratamiento van a estar constituidos, formados por distintas unidades, distintas tecnologías, en las cuales se van a llevar a cabo diferentes operaciones y procesos unitarios, ¿no? ¿Qué van a hacer estas operaciones y procesos unitarios que se llevan a cabo en cada una de estas? Sedimentadores, reactores, etcétera. Van a tener trabajando dentro operaciones y procesos unitarios que me van a ayudar a la remoción de estos contaminantes paso a paso, ¿no? Hasta lograr llegar a los estándares de calidad, ya sea los establecidos en la legislación, o si nosotros queremos un efluente para reutilización, descarga, un cuerpo de agua, ¿no? En función del objetivo que estemos buscando. Decíamos al inicio de querer plantear la implementación de una PETAR, nosotros ¿qué vamos a buscar? Conocer el afluente, cuál es la calidad de agua que va a ingresar y qué es lo que estoy queriendo encontrar, a qué quiero llegar, ¿cierto? De manera inicial siempre vamos a tratar de cumplir lo que es la legislación, ¿no? Y ya en función de su proyecto, el objetivo particular, verán de buscar lo que es una reutilización, etcétera, ¿no? Entonces, para eso nuevamente necesitamos implementar sistemas, tecnologías de tratamiento. Es importante entonces conocer qué serán estas operaciones y procesos unitarios, ¿no? Porque debemos conocer qué es lo que pasa dentro de estas distintas unidades, dentro de estas distintas tecnologías. Decíamos que todos los sistemas de tratamiento, todas las tecnologías se basan en fenómenos físicos, químicos y biológicos, ¿no? Que de esta combinación de estos fenómenos surgen los distintos procesos y operaciones dentro del tratamiento. Entonces es importante diferenciar estos dos, porque no es lo mismo una operación unitaria que un proceso unitario, ¿ya? Usualmente los llamamos de la misma forma, pero tienen una diferencia y es importante identificar. Las operaciones unitarias van a ser aquellas que hacen referencia a métodos de tratamiento en los cuales predomina la aplicación de fuerzas físicas. Quiere decir que en esas operaciones, en estas tecnologías donde yo tengo operaciones unitarias, no tengo acción de ningún tipo de proceso biológico o ningún tipo de acción de reactivo químico. ¿Cuáles se encuentran dentro de estas operaciones unitarias? Tengo todo lo que es
tamizado, sistemas de aireación, floculación, sedimentación, flotación, filtración. Y por el otro lado tengo los procesos unitarios, ¿no? Dentro de estos procesos voy a tener aquellos métodos de tratamiento en los cuales para la remoción de estos contaminantes tengo que recurrir ya sea a la adición de algún producto químico o a un proceso biológico. Dentro de esto puedo tener proceso de coagulación, precipitación, la desinfección, ¿no? En el caso de querer utilizar algún agente químico, como puede ser el cloro, sus derivados, y los biológicos, que va a englobar a todos los métodos de tratamiento en la que la remoción de mis contaminantes se va a dar por medio de la actividad biológica, ¿no es cierto? Entonces, en este caso voy a tener lo que es metido todos mis reactores biológicos, procesos anaerobios, procesos aerobios, etc. ¿Ya? Una consultita, disculpe, ¿cuál es la diferencia entre coagulación y floculación? Ya, no son lo mismo. La coagulación, floculación, tendría que explicarles con una imagen. A ver, nosotros llamamos al proceso de coagulación, floculación. En esta primera etapa, son 2 etapas que se dan cuando nosotros queremos realizar un tratamiento físico-químico para hacer la remoción de materia o de sólidos suspendidos presentes en el agua que tienen formas coloidales, que no van a removerse de forma por sedimentación directa. ¿Por qué? Porque el tamaño de estas partículas y su peso es tan bajo que no va a lograr esa precipitación por propio peso. Entonces nosotros lo que hacemos en este proceso de coagulación, floculación, es que en esta primera etapa, en la coagulación, nosotros añadimos lo que es un coagulante que me va a ayudar a romper estas ciertas características que tienen estas partículas, estos coloides, que le van a permitir aglomerarse a las otras partículas similares o semejantes a ella presentes dentro del agua, ¿ya? Eso es lo que hace esta primera etapa del agua, ¿no? Entonces se va a abrir mi partícula, se va a abrir y le va a permitir aglomerarse o pegarse dentro de lo que va a ser el proceso de floculación a las otras partículas para que ya en esta siguiente etapa, en lo que va a ser el proceso de floculación, van a lograr lo que es la aglomeración por medio de una mezcla para poder precipitar de manera directa en una siguiente etapa, ¿no? Por propio peso. Eso es lo que se va a lograr. Tendré que mostrárselo con una imagen para que lo puedan entender. Tal vez así descrito no se logra identificar. Si quieren, después del receso le muestro una pequeña imagen para que no se queden con la duda. No es lo mismo coagulación con floculación. Van de la mano. El proceso de coagulación, floculación van de la mano. Pero en esta primera etapa es donde nosotros agregamos lo que es nuestro reactivo, que nos va a permitir romper estas partículas para que posteriormente puedan añadirse y lograr generar estos flóculos de mayor tamaño que van a poder precipitar de manera directa dentro de lo que va a ser una siguiente unidad que puede ser un sedimentador. Vamos a pasar dentro de lo que son las etapas del tratamiento. ¿Ya? Cuando nosotros hablamos de un tratamiento, cuando nosotros hablamos de los niveles de tratamiento, es importante que sepamos que de manera técnica, teórica, el agua residual doméstica puede ser tratada hasta lograr llegar o alcanzar los estándares de calidad aptos para agua de consumo. Entonces, si nosotros queremos tratar el agua residual hasta ese punto, lo podemos lograr. Pero es importante considerar un detalle, que conforme nosotros incrementamos el nivel de tratamiento, también se incrementan lo que va a ser los costos que se van a generar por la implementación de estos tratamientos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos, por eso les presento esta gráfica, ¿no es cierto? En esta gráfica tenemos lo que es en un eje los costos generados por cada nivel de tratamiento y lo que me generaría la remoción en porcentaje en cada una de estas etapas o niveles. Nosotros decíamos que podemos tener una etapa de tratamiento primario, secundario o terciario. Hoy en día ya llegamos hasta un tratamiento cuaternario en el caso de querer remover los nanocontaminantes, ¿cierto? Que ya están identificados dentro de lo que son las aguas residuales.
¿no? A nivel internacional ya está dentro de sus normativas. Aquí todavía no hemos llegado a ese nivel de tratamiento, porque con duras penas llegamos a a este nivel de tratamiento secundario. ¿Mm? Pero a nivel que nosotros incrementamos un nivel de tratamiento adicional dentro de la PETAR, el costo de la implementación de ese tratamiento incrementa mucho más, pero también incrementa lo que es la eficiencia en cuanto a remoción de todos los distintos contaminantes que están presentes dentro del agua. Por ejemplo, si hablamos de un tratamiento primario convencional, ¿no? Podemos tener remociones de DBO alrededor del 30%, ¿no? DBO en términos de materia orgánica. Sólidos, decíamos al inicio cuando hablábamos de remoción de sólidos, que podemos alcanzar de manera convencional entre un 50 y 60%. Nitrógeno y fósforo remueve máximo un 15% de un tratamiento primario. Si nosotros aumentamos a este tratamiento primario y logramos llegar, digamos, a un tratamiento secundario, podemos lograr en remoción de sólidos y de materia orgánica hasta un 90 y 95%. Nitrógeno en un alrededor del 40%, son datos referenciales. Cada uno de estos depende de la tecnología que vayan a implementar. No son valores cerrados, eso es importante que tengan, no son valores alrededor más o menos de cuál es el grado de tratamiento y cuál es la eficiencia que se puede lograr llegar. Pero esto va a depender de la tecnología que implementen, del tipo de tratamiento que se tengan, del tipo de agua, ¿no? Estos son valores referenciales. En fósforo se puede llegar hasta un 90%, dependiendo de la cantidad que se tenga al inicio, ¿no es cierto? Pero incrementa el porcentaje. Pero si ya incrementamos un tratamiento terciario o un tratamiento avanzado, estos porcentajes superan lo que es el 95%, ¿no? En términos de materia orgánica, sólidos y demás. Pero también el costo se hace mucho más, el costo de inversión, ¿no? Entonces es importante que nosotros consideremos también el tema de costos cuando se está queriendo implementar un sistema y se vea la realidad de cada proyecto, porque este suele ser el factor que me va a limitar hasta qué punto yo puedo implementar dentro del sistema, y va de la mano de lo que va a ser la selección de tecnologías que vamos a ver más adelante. Tal vez por eso estoy corriendo un poquito para lograr alcanzar todo lo que tenemos que ver el día de hoy, ¿no? Este grado de tratamiento va a depender inicialmente de cuáles son las características del agua residual con la cual ustedes se enfrentan, ¿no? ¿Cuál es la calidad del efluente que quieren lograr? ¿Por qué? Porque es importante adecuar esta agua a la calidad de agua que se quiere buscar para lo que va a ser su descarga, ya sea su descarga un efluente o para el uso que se quiera dar, ¿no? Entonces es importante que contemplemos eso. Nosotros tenemos lo que es una clasificación convencional de los sistemas de tratamiento, que es en función al grado de remoción de contaminante, ¿no? En función a esto, nosotros tenemos distintas etapas o niveles de tratamiento de estas aguas. Dentro de lo que son los sistemas domésticos, nosotros podemos tener una primera fase, una primera etapa que puede ser el pretratamiento o el tratamiento preliminar, que está destinada a acondicionar mis aguas, ¿no? A acondicionar las aguas residuales previo a lo que va a ser el ingreso a la PETAR, ¿no? Generalmente se hace la remoción de sólidos gruesos, contenido de arenas, grasas, ¿no? La siguiente etapa, el tratamiento primario, que me va a dar un efluente con mínima calidad. Decíamos que alrededor del 30-60% de remoción, ¿no? En algunos parámetros y 15% en otros. Su principal objetivo es la remoción de sólidos sedimentables, sólidos flotantes, una pequeña fracción de materia orgánica, nutrientes y patógenos, pero es una fracción mínima, ¿no es cierto? ¿No? Su principal objetivo va a estar en la remoción de sólidos, ¿no? Decíamos un 50-60%. Un tratamiento secundario, la siguiente etapa, que me va a dar un efluente de mejor calidad. En esta etapa se va a reducir el contenido de materia orgánica biodegradable que esté presente dentro de los sólidos no sedimentables coloidales, los que hayan pasado la primera etapa del tratamiento primario, ¿no? Dentro de los sólidos disueltos, los que no se ha logrado remover dentro de esta primera etapa, dentro del tratamiento primario, ¿no? En el caso de que no hayamos implementado, porque no es necesario en todos los casos implementar un proceso de coagulación-floculación, ¿no? Esto se realiza por medio de un proceso biológico. Es por eso que al tratamiento secundario también se lo denomina tratamiento biológico, ¿no? Esa es la etapa donde se da ese tratamiento. Y el último, lo que va a ser el tratamiento terciario o avanzado, es la que me va a ofrecer un agua efluente con elevada calidad,
En esta etapa es donde se va a lograr la remoción de contenido de nutrientes, nitrógeno, fósforo, remoción de patógenos. En esta etapa tenemos lo que es la desinfección. Y dependiendo del tipo de aguas, también se puede generar la remoción de algún tipo de compuesto tóxico o elemento complicado que esté presente, principalmente dentro de lo que pueden ser las aguas residuales industriales, ¿no? Es en la etapa del tratamiento terciario donde se realiza esta. Entonces, en esta primera etapa, decíamos, en el pretratamiento, que es el ingreso hacia nuestra PETA, ¿no es cierto? El objetivo principal, eliminación de objetos gruesos, arenas, sólidos gruesos, ¿no? También en esta etapa implementamos lo que son los desgrasadores, porque en esta etapa usamos lo que es la remoción de grasas, ¿no? En esta primera etapa, ¿qué es lo que se dará? Podemos tener sistemas de tamizado, desbaste, desarenados y desgrasadores, ¿no? Se dan cuenta, todo va a darse por medio de ¿qué? Operaciones unitarias, ¿no? Por medio de operaciones físicas. Esta tablita está extraída de lo que es nuestra guía de selección de tecnologías, ¿ya? En el tratamiento primario, su objetivo va a ser la eliminación de la materia o los elementos sedimentables y flotantes, ¿no? Los sólidos sedimentables, los sólidos suspendidos. ¿Por medio de qué? Puedo utilizar lo que es la sedimentación primaria. En el caso de tener sólidos suspendidos en forma de coloides, si quiere implementar o se requiera en la implementación de un proceso, un tratamiento físico-químico, puedo implementar en esta etapa lo que va a ser la coagulación, floculación. En aguas que tienen bastante color, por ejemplo, ¿no? Puedo implementar lo que es el proceso de coagulación, floculación para remover cierta cantidad, ¿no? Entonces en esta etapa voy a tener trabajando procesos físicos y químicos. En el tratamiento secundario, su objetivo principal va a ser la remoción, decíamos, de materia orgánica, la que esté presente, ya sea dentro de lo que es la parte disuelta o en su forma coloidal. ¿Qué es lo que tengo en aquí? Voy a tener lo que es la degradación bacteriana, puedo implementar algún tipo de sedimentación secundaria. En esta etapa voy a tener el trabajo netamente de procesos biológicos, ¿no? Entonces decíamos, la segunda etapa, el tratamiento secundario, también se suele denominar lo que es el tratamiento biológico. Y en la última etapa, el tratamiento terciario o avanzado, en donde yo tengo un tratamiento más riguroso. ¿Su objetivo cuál va a ser? La eliminación de los sólidos suspendidos, materia orgánica residual, contenido de nutrientes, patógenos, todo lo que no se ha logrado remover en estas tres primeras etapas, ¿no? Puedo implementar procesos de vacunación, filtración, ¿no? Eliminación de nitrógeno, fósforo, la desinfección. En este caso ya voy a tener trabajando todo lo que son procesos químicos, físicos y biológicos, ¿no? Todo en un conjunto, porque es la etapa y el nivel de tratamiento más avanzado, es donde quiero y busco encontrar un agua con mayores eficiencias de tratamiento. Antonio, dígame. Buenas noches. Una consulta. ¿Qué parámetro o cómo sabemos si en el tratamiento primario vamos a necesitar hacer la coagulación? Porque, claro, tendría que haber una manera de saber que necesitamos una coagulación, ¿no? Y cuándo no. Claro, todo esto es en función de la cantidad que tengan ustedes de sólidos presentes dentro de sus aguas residuales afluentes, ¿no es cierto? Cuando nosotros realizamos el diseño, vamos realizando o vamos revisando cuál será el grado de eficiencia de remoción en cada etapa, ¿no? Cuando nosotros realizamos el diseño de una PETAR, nosotros vamos a ir viendo. En la etapa del pretratamiento no tenemos remoción más que de sólidos que no medimos, ¿no es cierto? Aquí retiramos todo lo que es basura, elementos gruesos, grandes, que no tienen gran afectación dentro de lo que va a ser la calidad, ¿no? No vamos a considerar un porcentaje de remoción en esta etapa preliminar. Empezamos a considerar lo que son las eficiencias de remoción dentro de lo que es el tratamiento primario, secundario, hasta lo que es el tratamiento avanzado. Entonces, dentro de la primera etapa, el tratamiento primario, en función de la tecnología que utilice, se tiene que realizar un estudio de eficiencias en cuanto a cuánto es la cantidad o concentración de ingreso y la concentración de salida, ¿ya? Y eso se hace en cada etapa. Si yo veo que al llegar a mi tercera o segunda, tercera etapa, en función de la cantidad de unidades que ustedes hayan planteado,
no se ha logrado llegar a la cantidad de sólidos establecidos dentro de mi normativa, entonces tengo que implementar procesos adicionales para remover estos sólidos, ¿no es cierto?, que no se han logrado remover en esta primera etapa, dentro del 50-60%, ¿no? ¿Cómo voy a realizar eso? Por medio de un proceso físico-químico, ¿no? Un proceso de coagulación, floculación me puede ayudar. ¿Por qué? Porque quiere decir que los sólidos que no se han eliminado son sólidos presentes en forma coloidal. Quiere decir que no logran precipitar. ¿Por qué? Porque no tienen el peso adecuado para generar esa sedimentación directa por medio de la gravedad. Entonces yo tengo que implementar un proceso químico, coagulación, floculación, añadir un reactivo, un coagulante, que me ayude a romper estas partículas para que puedan posteriormente aglomerarse en un proceso de mezcla y demás, y puedan formar estas partículas, flóculos más grandes que van a lograr sedimentar, ¿no? Y de esa manera voy a lograr llegar a la eficiencia requerida. ¿Ya? No sé si me he dejado entender. Es por eso que cuando nosotros realizamos los estudios o cuando realizamos los diseños de las PETAR, no tenemos una sola opción o una opción única. No tenemos una regla general o no tenemos una lista de pasos. Nosotros tenemos que ir haciendo el análisis y el estudio de forma independiente para cada uno e ir identificando cuáles son los requerimientos de cada PETAR, ¿no? Cada PETAR es independiente. Si bien podemos tomar de ejemplo, de modelo alguna u otra, tenemos que plantearla de manera bien independiente. ¿Ya? Es importante eso. Y hacer siempre su estudio de eficiencias en cada etapa de tratamiento. ¿Ya? De esa manera van a poder identificar. Decíamos que podemos tener tratamiento preliminar, primario, secundario, tratamiento terciario o avanzado, ¿cierto? Que en esta etapa entra lo que es la desinfección. Pero eso es dentro de lo que es nuestra primera línea. ¿Se acuerdan cuando hablábamos la semana pasada? Decíamos que dentro de la PETAR no solamente vamos a tratar lo que es el agua. ¿Por qué? Porque el agua residual viene compuesta de un porcentaje de líquido y un porcentaje de sólido, que si bien es mínimo al inicio, con el paso de cada una de las diferentes etapas, al remover estos contaminantes, estos van a ser removidos o extraídos en forma de ¿qué? En forma de lodos, ¿cierto? Entonces vamos a tener esta porción, esta línea de lodos, ¿no? Vamos a tener esta siguiente, este residuo desecho. Este lodo generado con la concentración de contaminantes presentes o removidos dentro de nuestra agua residual, tiene que recibir cierto tipo de tratamiento. Entonces vamos a tener dos líneas de tratamiento dentro de la PETAR. Una que va a ser la línea principal, la línea de tratamiento de agua, y otra que va a ser mi línea de tratamiento de lodos, ¿ya? Describiendo un poquito más acerca de lo que es la clasificación de estas etapas o niveles de tratamiento que hemos planteado, viendo cuáles serían estas unidades de tratamiento, las más convencionales, no son las únicas, suelen ser las más convencionales, y qué es lo que realizan, ¿no? Dentro del tratamiento preliminar podemos encontrar principalmente lo que van a ser las rejas y los desarenadores, ¿no? En algunos casos también se implementa en este punto lo que van a ser los medidores de caudal, o los desgrasadores. ¿Ya? Entonces decíamos que en esta primera etapa lo que vamos a buscar que es remover la materia, los materiales gruesos que están presentes dentro de mis colectores que llegan a la planta, ¿no es cierto? Si alguno ha trabajado dentro de una PETAR, se encuentran desde muñecas, pañales, telas. Todo eso se tiene que remover de manera previa para evitar obstrucciones en las unidades posteriores. Dentro del tratamiento primario podemos tener tanques sépticos, tanques INHOP, ¿no? Sedimentadores primarios. Su finalidad principal va a ser remover los sólidos suspendidos, removibles, por medio de una sedimentación, ¿ya? Por medio de esa precipitación. El tratamiento secundario. Podemos tener unidades en las cuales se lleven procesos de tratamiento aerobios o anaerobios, ¿no? Podemos tener reactores WASB, lagunas de estabilización, ¿no? Unidades de lodo activado, filtros, humedales, etc. Su objetivo, remover materia orgánica presente, ya sea dentro de las partículas suspendidas o no suspendidas, ¿no? En estas se utilizan los procesos biológicos. ¿Por qué? Porque se busca
aprovechar esta acción de los microorganismos que en su proceso de alimentación me van a ayudar a degradar la materia orgánica que está presente dentro del agua residual, ¿no? Pueden darse en presencia o ausencia de oxígeno, por eso se puede utilizar un proceso de tratamiento aerobio o anaerobio, ¿no? Entonces es importante identificar cuál de los dos también se va a habituar de mejor manera al lugar en el que quieren implementar su sistema, ¿no? Cuál se habitúa mejor a las características que ustedes quieren dentro de sus sistemas, dentro de sus plantas. Los aerobios, por ejemplo, hemos dicho, son aquellos que se dan cuando se tiene presencia de oxígeno, ¿no? Y los anaerobios cuando yo tengo ausencia de oxígeno. El tratamiento terciario, en este caso podemos tener, decíamos, todo lo que me va a ayudar a remover contenido de nutrientes, agentes inhibidores, tóxicos, etcétera, ¿no? ¿Cómo se puede realizar? Por medio de procesos físico-químicos, decíamos, ¿no? Procesos de filtración, coagulación, floculación, implementación de filtros rápidos, puedo implementar procesos de absorción, oxidación química, procesos de electrodiálisis, sistemas de intercambio iónico, ¿no? Esto en el caso de que tenga luz más salino, metales, ¿no? Precipitación química, precipitación con cal. Entonces, en esta etapa vamos a hablar del grado de tratamiento necesario para lograr llegar a una calidad físico-química y biológica alta para cuerpos de agua, ¿no es cierto? Esto se utiliza en el caso de que yo quiera llegar a un posible reuso específico, ¿no es cierto? Si mi cuerpo de agua tiene bastante susceptibilidad a la presencia, por ejemplo, de nitrógeno y fósforo, como puede ser lago Titicaca, necesita un tratamiento terciario para remoción de fósforo, ¿no? Entonces, en esta etapa también se puede remover lo que van a ser los nutrientes, decíamos, como nitrógeno, fósforo. ¿Por qué? Porque me van a estimular lo que es el crecimiento de plantas acuáticas, ¿no? Entonces, este es un tratamiento importante en función del punto del efluente final. ¿Para qué se va a dar el efluente final? Yo lo voy a utilizar para una reutilización. ¿Para qué va a ser la reutilización? En riego, descarga un cuerpo de agua. ¿Qué tipo de clasificación tiene el cuerpo de agua? Esto está en la legislación, decíamos, ¿no? A, B, C, D. Es un cuerpo de agua complicado, como puede ser el lago Titicaca, aquí que tenemos en la ciudad de La Paz, en el cual debemos controlar bastante lo que es la descarga de aguas con presencia de nitrógeno y fósforo, por el tema de la utilización que se tiene. Entonces es en función de identificar a qué quiero llegar. La desinfección. En algunos textos la desinfección está separada de lo que es el tratamiento terciario, ¿no? Nosotros aquí, dentro de nuestras guías y demás, lo hemos incluido dentro de lo que es el tratamiento terciario avanzado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de tratamiento terciario, usualmente solemos colocar la desinfección. Dentro de nuestras PETAR convencionales, aquí, todavía en nuestro país, dentro del tratamiento terciario van a haber desinfección, ¿no? Decíamos que pueden darse por medios físicos o químicos. Por medios físicos, por medio de lámparas UV, también se considera un medio físico un proceso de ebullición, filtración, o los químicos cuando yo quiero realizar una desinfección con cloro, bromo, yodo o ozono, ¿no? ¿Esto qué me va a ayudar? A remover los patógenos presentes dentro del agua. Y mi línea adicional, la línea de tratamiento de lodos. Entonces, en función del tipo de lodo que se esté generando dentro de la planta, yo necesitaré implementar un sistema de tratamiento, ¿no? Puede ser un sistema de deshidratación, digestión, estabilización. Es importante tener en cuenta que si bien se está hablando de lodo, no estamos hablando de un fluido denso, ¿ya? Este fluido que denominamos lodo dentro de la PETAR tiene aproximadamente un 80% de líquido, un 80% de agua, ¿no? Y el 20% es contenido sólido, ¿no? Entonces su densidad no es elevada, entonces es un fluido líquido. Entonces se debe remover una gran cantidad de humedad para que este lodo pueda ser dispuesto en función de los requerimientos que se tengan, ¿ya? Entonces la finalidad principal de un proceso, de un tratamiento de lodos, va a ser un proceso de secado, deshidratación, ¿ya? Y estabilización, nuevamente en función del tipo de lodo que se está generando. No nos olvidemos que en este lodo generado es donde se está conteniendo
en mayores cantidades, ¿no? Todos estos contaminantes en elevadas concentraciones, ¿no? Lo que se ha removido de las aguas residuales. Y ya pasando al último punto, ¿no? Las tecnologías de tratamiento. Si bien hemos hablado de distintas etapas de tratamiento, de distintos procesos, operaciones que se llevan a cabo en cada una de estas, es importante conocer algunas tecnologías de tratamiento. ¿Cuáles son las más convencionales aquí dentro de nuestro medio? ¿Cierto? Nosotros contamos con distintas tecnologías, ¿no? Primero vamos a ir a hablar de manera global y las vamos a clasificar en función del tipo de uso que puedan tener, ¿ya? Entonces podemos clasificar las tecnologías según su uso, según su requerimiento de oxígeno, decíamos en tecnologías de proceso anaerobio o tecnologías anaerobias, ¿no? También podemos tener las tecnologías facultativas, ¿no? O las tecnologías intercaladas que trabajan así con secuencias, ¿no? Las tecnologías batch. Según el tipo de instalación podemos tener tecnologías naturales o tecnologías intensivas, ¿ya? En función al uso o requerimiento de oxígeno, decíamos que podemos tener las tecnologías aerobias o las tecnologías anaerobias, ¿no? ¿Y por qué es importante comparar? Para que ustedes puedan realizar una selección de cuál se va a habituar mejor al entorno en el cual quieren poner a trabajar estas tecnologías, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al requerimiento energético, una tecnología aerobia me va a requerir mayor consumo de energía. ¿Por qué? Porque necesito adicionar oxígeno al sistema, ¿no? Este oxígeno va a ser suministrado por medio de sistemas de aireación, compresores, ¿no? En cambio, en un sistema anaerobio, porque no necesitamos oxígeno, entonces no voy a requerir hacer uso de energía, ¿no es cierto? Por el contrario, voy a poder recuperar y suministrar el biogás que se puede generar o el gas metano que se puede generar dentro de la PETA, ¿no? En cuanto a la carga orgánica a tratar, porque no nos olvidemos que estos procesos aerobios y anaerobios se llevan a cabo dentro de las tecnologías con tratamiento biológico, ¿no es cierto? En las cuales se trata de remover materia orgánica. Estamos hablando de una segunda etapa, ¿no? Un sistema aerobio suele tener una limitada cantidad de carga orgánica a tratar, ¿no? ¿Por qué? Porque va a depender de la cantidad o la provisión de energía, ¿no? Entonces se va a limitar. Si la carga orgánica que requiere tratar mi sistema de tratamiento aerobio es alta, me va a requerir mayor cantidad de energía para tratar, para remover estas cargas orgánicas. En cambio, en un sistema anaerobio se puede tratar elevadas cargas orgánicas y también elevadas cargas hidráulicas. En cuanto a lo que es la producción de lodos, tengo mayor producción de lodos en un sistema aerobio frente a lo que es un sistema anaerobio, ¿no? Una adicional, los lodos generados en un sistema aerobio son lodos no estabilizados, ¿no? En cambio, en un sistema anaerobio tenemos lodos ya estabilizados que suelen estar casi listos para su uso dentro de la agricultura, dependiendo del tipo de agua que se haya ingresado, ¿no? Entonces se puede tener lo que es un lodo ya listo, posterior a un lecho de secado o deshidratación, se puede reutilizar este lodo. ¿Por qué? Porque está estabilizado. En cuanto a la eficiencia, esto tomando en cuenta la superficie, se tiene mayores eficiencias dentro de lo que es un sistema aerobio frente a lo que es un sistema anaerobio. Un sistema aerobio me va a permitir remoción de nitrógeno por medio de un proceso de nitrificación-desnitrificación. En cambio, un proceso anaerobio no me permite un proceso de nitrificación-desnitrificación, por lo tanto necesitaríamos un sistema de tratamiento adicional para remover nitrógeno presente dentro del agua, ¿no? Si nos vamos al otro tipo, decíamos las tecnologías intensivas y las tecnologías naturales, ¿no? En función del tipo de instalación. Las tecnologías intensivas son las que se basan en el uso de componentes mecánicos, ¿no? Si yo tengo presencia de mezcladores, aireadores, elementos mecánicos, productos de la tecnología o ingeniería artificial, esas son las tecnologías intensivas, ¿no? Y las tecnologías naturales son las que se van a basar en el
uso de componentes naturales, ¿no? Que están como los humedales, se construyen para la depuración natural, ¿no? Humedales, lagunas, ¿no? Son las tecnologías denominadas blandas o extensivas también, ¿no? En este caso tenemos lo que son las tecnologías naturales. ¿Cuáles podemos considerar, digamos, cuáles podemos considerar como sistemas extensivos? Sistemas de lodo activo, sistemas con biodiscos, membranas, ósmosis inversa, electrodiálisis, etc. Sistemas con biopelículas, macrófitas, y los sistemas intensivos, tanques info, sistemas de lodo activado, directo, ¿no? Que no tengan esas secuencias, filtros, reactores WASB, reactores biológicos secuenciales, reactores de membrana, físico-químicos. La diferencia o la comparación entre estas tecnologías. La mayoría de las tecnologías intensivas requieren lo que es consumo de energía eléctrica. ¿Para qué? Para generar lo que es la mezcla, generación de oxígeno, aireadores, ¿no? Lo que se traduce en costos importantes dentro de lo que es la operación y mantenimiento, ¿no? Y en los extensivos se trata de energía natural, realmente luz del sol, ¿no? En cuanto a obras civiles, para las tecnologías intensivas es importante, ¿no? Necesitamos implementarse lo que van a ser los tanques, pernas, ¿cierto? Implementar estructuras que nos ayuden a trabajar dentro de la PETAR. En cambio, dentro de las extensivas, cuando hablamos de naturales, vamos a hablar de una obra civil más limitada, generalmente lo que es movimiento de tierras, una impermeabilización. Las tecnologías intensivas suelen requerir superficies más reducidas, ¿no? Frente a lo que son las extensivas que me requieren áreas amplias para su implementación. Las tecnologías intensivas requieren mano de obra especializada, ¿no? Para su trabajo, operación, mantenimiento. En cambio, en las extensivas, el operador básicamente debe conocer el proceso y trabajar y controlar que éstas estén trabajando de manera natural. En una tecnología intensiva se puede identificar e influir rápidamente dentro del proceso, ¿cierto? Si se identifica algún cambio por medio de los distintos procesos de control que se pueda tener, se puede influir y se puede controlar y manejar, ¿no? En cambio, en una tecnología extensiva, la mayor parte de los mecanismos de remoción trabajan por inercia, ¿no? Trabajan de forma natural. Las tecnologías extensivas se integran de mejor manera al medio natural porque emplean componentes naturales, ¿cierto? Parte del entorno. En cambio, las intensivas tienen aspectos más tecnológicos, procesos más artificializados, más acelerados, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus ventajas y desventajas en función, todo va a estar en función de dónde quieran implementar ustedes su sistema, de cuánta área dispongan, de cuánto es lo que les va a costar la implementación de cada una de estas. Y podemos tener otra clasificación que va a estar en función al tipo de asentamiento, ¿no? Que podemos tener los sistemas centralizados y los sistemas descentralizados, ¿no? Podemos tener los sistemas centralizados que van a servir a grandes cantidades y a una diversidad de usuarios, ¿no? Están lejos del punto de origen y se conectan mediante un sistema de alcantarillado, ¿no? Estos son típicos en grandes centros urbanos, ¿no? Dentro de este tipo de sistemas centralizados se suele implementar tecnologías convencionales, que por la gran cantidad de agua que se tiene a tratar. Y dentro de los sistemas descentralizados se suele atender o se suele tratar aguas de casas pequeñas, conjuntos, industrias, parques, comunidades, etcétera, pequeñas, ¿no? En este caso suelen estar separadas la una de la otra, ¿no? Urbanizaciones que se encuentran separadas a distancias muy lejanas la una de la otra. Entonces, en este caso, un sistema de alcantarillado centralizado no suele ser factible por la cantidad de tendido en temas de tubería, ¿no? Entonces, en este caso se suele utilizar sistemas más alejados, ¿no es cierto? Combinando distintos tipos de tecnología en función del requerimiento de cada una de estas, cada uno de estos usuarios. Si comparamos
función de algunos aspectos técnicos estos dos tipos de tratamiento, ¿no? Esto es más que todo, debemos cambiar el nombre, no es tratamiento, ¿no es cierto? Sino un sistema centralizado versus un sistema descentralizado, porque el tratamiento puede ser el mismo, ¿no? Decíamos que el tratamiento va a basarse en ¿qué? En las distintas operaciones y procesos unitarios, ¿no? Que eso va a depender principalmente del tipo y calidad de agua que tenga, ¿ya? No va a depender tanto de la posición en la que se encuentre, ¿no? Más que todo viendo desde el tipo, punto de vista de la ubicación, ¿no es cierto? Si nos vamos al tema de recolección, en un sistema centralizado se va a requerir de grandes distancias, grandes longitudes de tuberías, diámetros más amplios, ¿no es cierto? En un sistema descentralizado, las distancias son más cortas, por lo tanto los diámetros también son menores, ¿no es cierto? La cantidad de población servida también es menor. El espacio requerido en un sistema centralizado va a ser mayor, porque necesitamos grandes áreas en un solo lugar. En cambio, en un sistema descentralizado vamos a hacer el uso de pequeñas áreas en diferentes puntos, ¿no? La operación y mantenimiento se requiere para una PETAR mucho más grande un equipo técnico que trabaje a tiempo completo haciendo el monitoreo y control de este sistema. En cambio, en un sistema descentralizado, al hablar de sistemas más pequeños, las exigencias son menores y se puede controlar en función del tipo de tecnología a implementar. Se puede implementar lo que es un monitoreo remoto, ¿no? Con sistemas PLC, etcétera. ¿Por qué? Porque al hacerse menor la población servida, menor la cantidad, también se puede implementar sistemas más tecnificados. En cuanto a lo que es la uniformidad de aguas, que suele ser tal vez el mayor problema, en un sistema centralizado, porque puede atender a grandes centros urbanos, municipios urbanos grandes, tenemos distintos tipos de aguas, ¿cierto? Porque vamos a tener descargas dentro de nuestros alcantarillados sanitarios de distintos tipos, industriales, comerciales, etcétera, ¿cierto? Que me va a generar complicaciones al momento de identificar las tecnologías a tratar. En cambio, en un sistema descentralizado voy a tener una mayor uniformidad porque voy a tener conjuntos cerrados. En cuanto al grado de dilución, voy a tener menor control dentro de un sistema centralizado porque voy a tener conectados seguramente en ciertas zonas, tendré sistemas combinados, en otras zonas tendré sistemas separados. No voy a poder tener este control sobre las aguas de lluvia. Entonces me va a generar mayor dilución dentro de lo que es el agua de ingreso a la PETA. En un sistema descentralizado se suele tener mayor control, porque vamos a hablar de sistemas más chicos, ¿no? El riesgo ambiental. En un sistema descentralizado voy a tener un riesgo distribuido, ¿no? En un sistema centralizado el riesgo suele ser mayor y a mayor escala, porque la planta es mucho más grande. Se tiene una necesidad mayor en cuanto a lo que son los trasvases de agua en un sistema centralizado frente a lo que es un sistema descentralizado, porque el agua se utiliza o se puede reutilizar dentro de la misma zona o para riego, etcétera, ¿cierto? En cambio, en un sistema centralizado se tiene que realizar una descarga de grandes cantidades de agua. No existe control social dentro de lo que es un sistema centralizado porque esto va directamente a las EPSAs o al encargado de monitorear el trabajo de la planta. En cambio, dentro de los sistemas descentralizados se suele tener lo que son los controles sociales, ¿no? Dueños de las urbanizaciones, etcétera, ¿no? Una expansión futura en un sistema centralizado suele requerir elevados costos. ¿Por qué? Porque estamos hablando nuevamente de grandes áreas servidas. En cambio, cuando hablo de un sistema descentralizado, se puede construir tecnologías o unidades adicionales, porque vamos a hablar de más pequeñas. En cuanto al potencial de reuso, en un sistema centralizado, toda el agua se encuentra en un solo punto, ¿no? El efluente se encuentra en un solo punto, el punto de la PETAR, ¿no? Por las cantidades, el tipo de control y demás, suele hacer complicada su posible reutilización. Entonces, por lo tanto, se suele vertir directamente a un cuerpo receptor. En cambio, en un sistema descentralizado, porque se suele tener mayor control, etcétera, el agua tratada se puede reutilizar de manera local, ¿no? Incluso implementar un sistema de doble red, etcétera, dependiendo de la calidad de agua efluente, ¿no? Esto ya hemos dicho que son los sistemas de tratamiento los que me van a ayudar a remover lo que es la materia orgánica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver esto más antes de ir a nuestro pequeño receso, por favor. Estas son algunas tecnologías
que se pueden utilizar dentro de nuestro medio. Decíamos, dentro de las tecnologías que se tienen para lo que es el tratamiento de agua residual, podemos tener tecnologías que hacen uso de tratamientos físico-químicos, o podemos tener tecnologías que hacen uso de tratamientos biológicos, ¿cierto? Dentro de los físico-químicos, como lo indica su nombre mismo, vamos a hablar de procesos o unidades en las cuales se llevan a cabo operaciones físicas o procesos químicos, ¿cierto? Entonces se hace uso de lo que es la gravedad, filtración, retención física, o procesos químicos como coagulación, absorción, procesos de oxidación, precipitación, ¿no? ¿Qué tengo en este primer grupo? Tamices, filtros, sedimentadores, flotación, unidades en las cuales se lleva a cabo adsorción, absorción, oxidación química, filtración con membranas, procesos de coagulación, floculación. Algunos textos van a encontrar junto lo que es el tema de la sedimentación. ¿Por qué? Porque posterior a un proceso de coagulación, floculación, tenemos que implementar un sedimentador en el cual los flocks puedan precipitar y se puedan retirar. Sistemas de intercambio iónico. Y dentro de los procesos biológicos vamos a tener los procesos aerobios y los anaerobios. Adicionalmente a estos dos vamos a tener lo que son los sistemas naturales de tratamiento, ¿no? Los sistemas naturales que vamos a construir. ¿Cuáles son? Los sistemas de lagunas en sus diversas variantes, ¿no? Sistemas facultativos, etc. Humedales y los sistemas de escurrimiento o infiltración en el terreno, ¿no? Estos últimos se suelen utilizar más cuando se habla de tratamiento de aguas pluviales, de escurrentía pluvial, ¿no? Dentro de los procesos aerobios, ¿cuáles tenemos? Sistemas de lodo activado, filtros percoladores, los discos biológicos rotatorios. Hoy se habla mucho de los filtros sumergidos, los filtros aire sumergidos. Dentro de los anaerobios, tanques sépticos, tanques info, sistemas de contacto anaerobio, filtros anaerobios, el reactor de lecho fluidificado, los RAFA, los PASBI. Entonces podemos tener estas variaciones. Dentro de un proceso biológico decíamos que vamos a hablar de un proceso en el cual se realiza la degradación o transformación de la materia orgánica por medio de actividad biológica, por medio de los microorganismos, ¿sí? Esto más. Entonces, recordemos una imagen que hemos visto hace algunas diapositivas. Cuando hablábamos de sistemas de tratamiento decíamos que vamos a tener dos líneas. La línea principal, que es la línea de agua, en la cual voy a tener mis distintos niveles o etapas de tratamiento, y la línea de lo que son los lodos, que es donde tratamos la mayor parte de los subproductos que se originan dentro de lo que es la línea de agua, ¿no? Los lodos generados, que es donde se tiene estos contaminantes removidos, ¿no? Que necesitan un sistema de tratamiento previo a lo que va a ser su disposición, ¿ya? ¿Cuáles tratamientos decía que contemplamos dentro de lo que es nuestro entorno, nuestro medio, nuestro país? ¿Cuáles están incluidas dentro de las diferentes tecnologías implementadas a nivel nacional? ¿Cierto? Esta tablita ha sido extraída, les decía, de la guía de selección de tecnologías que ha lanzado lo que era el Ministerio de Medio Ambiente y Agua el año 2021-2022. ¿No? ¿Qué es lo que me dice? Que para el tratamiento se contempla lo que es desbaste, desarenado, desengrasado. Cuando hablamos de tratamiento primario se suele contemplar tanques sépticos, tanques INHOP, sedimentadores primarios. Cuando hablamos de tratamientos anaerobios, incluimos los filtros anaerobios de flujo ascendente, lo que denominamos FAFAS, o los RAFA o los RALF, que son los reactores anaerobios de flujo ascendente, o de lecho fluidificado. Dentro de los tratamientos extensivos, hablamos de lagunas de estabilización, humedales artificiales de flujo subsuperficial, sistemas con lombrifiltros. Dentro de los tratamientos intensivos, manejamos los filtros percoladores, sistemas de discos biológicos rotativos, sistemas de aireación extendida. Para desinfección manejamos lo que es cloración, radiación por medio de lámparas ultravioleta. También entran dentro de los tratamientos de desinfección las lagunas de maduración,
¿no? Porque por las alturas, las profundidades que tiene, me permite lo que es el paso de los rayos solares, ¿no? Que me ayuda dentro de lo que es la desinfección y eliminación de patógenos. Los humedales artificiales superficiales. Y para el tratamiento de lodos me habla de una estabilización y una deshidratación. La estabilización puede ser por medios aerobios o anaerobios. También se puede realizar esta estabilización de lodos por medio de humedades de tratamiento de lodos. Y la deshidratación, que puede ser por lechos de secado, humedales artificiales, o lo que son las bandas centrífugas o los filtros banda, ¿no? Los filtros prensa podemos implementar dentro de esta etapa, que son ya unidades más tecnificadas. Estas son algunas de las cuales se utilizan dentro de lo que es nuestro medio, ¿no? Algunas de estas ya están implementadas en distintas PETAR a nivel nacional, ¿no? Todo esto hablando de la parte doméstica, ¿no? Decíamos, para describir un poquito más lo que es el pretratamiento, ¿no? En esta etapa vamos a acondicionar el agua residual, decíamos, ¿no? Vamos a remover los sólidos gruesos que tengan grandes dimensiones. Podemos implementar también un desarenador para remover arenas. Entonces, esta suele ser la composición o el esquema de lo que es un pretratamiento. Y tenemos lo que es el afluente de agua. Siempre vamos a tratar de implementar un bypass, si hubiera alguna emergencia, incremento de agua, etcétera. Rejas para remoción de sólidos gruesos, desarenadores, medidor de caudal, ¿cierto? Más convencional, un medidor parcial. Dependiendo de las características de su proyecto, podrán implementar un flujómetro, ¿no? Requiere menores dimensiones, pero necesita que una corriente eléctrica, ¿no? Entonces es importante que vean siempre las características del sistema que quieren plantear y que se adecue al entorno en el cual se está planteando, ¿no? Dentro del tratamiento primario, decíamos que esta es una etapa en la que vamos a hablar de acciones físicas, ¿no? Es una etapa en la cual vamos a hablar de operaciones netamente físicas. ¿Por qué? Porque vamos a buscar la remoción de los sólidos sedimentables o flotantes por medio de este tipo de operaciones unitarias, ¿no? ¿Qué tipo de unidades se pueden tener? Decíamos tanques sépticos, tanques info, sedimentadores primarios, ¿no? En estas unidades vamos a lograr lo que es la remoción de estos sólidos, ¿no? Adicionalmente, dependiendo de la unidad, se puede lograr la estabilización bioquímica de materia orgánica que está presente dentro de lo que son los sólidos sedimentados. El tratamiento biológico o tratamiento secundario. Su objetivo central es la remoción de materia orgánica. ¿Por medio de qué? Por medio de procesos biológicos, ¿no? Por eso también se le suele denominar tratamiento biológico. Se puede realizar por un medio biológico aerobio o por un proceso biológico anaerobio, ¿no? Dentro de los procesos biológicos aerobios vamos a tener los procesos de biomasa suspendida y los procesos que incluyen lo que es la película fija, ¿ya? En el de biomasa suspendida tenemos todos los sistemas de lodo activado, ¿no? También los sistemas de aireación extendida. En el caso de película fija vamos a tener los filtros percoladores, los discos biológicos rotatorios, ¿no? En este los organismos, esta materia orgánica, se van a adherir a una base, ¿cierto? En el caso de los filtros se añadirán a nuestro medio poroso, a medio filtrante. En el caso de los discos se adhieren a lo que es el disco. Dentro de los sistemas de tratamiento biológico anaerobios vamos a tener los de alta tasa y los de baja tasa. Los de baja tasa que están también dentro de lo que es el tanque séptico, el tanque INFO, y los sistemas de lagunas anaerobias. Y los de alta tasa, que también vamos a tener aquellos que tienen biomasa suspendida, como son los reactores WASBI o los RAS, y los de biomasa fija, que en este caso entramos con los filtros anaerobios. Nuevamente, en el medio filtrante es donde vamos a tener esta adherencia de nuestro material degradante. Es importante tomar en cuenta que los sistemas de tratamiento que aplican un tratamiento biológico van a cumplir un objetivo, ¿no? Van a lograr generar un líquido tratado y un sólido tratado. Por medio de lo que es el tratamiento biológico se va a lograr generar un agua tratada. Pero van a requerir
un post-tratamiento. No quiere decir que al efluente de un tratamiento secundario ya tengamos un agua de excelentes o buenas calidades. Necesitamos un tratamiento posterior, ¿no? ¿Para qué? Para remover cierta cantidad de patógenos que no se logran eliminar en los tratamientos previos, ¿cierto? Entonces es importante implementar o complementar este tratamiento con un proceso de desinfección. Y la otra línea, la línea de lodos, decíamos, ¿no? Vamos a hablar tal vez un poquito más rápido de esta línea, pero vamos a ver. Estos lodos se van a originar dentro de la etapa de tratamiento primario y de la etapa de tratamiento secundario, ¿no? Porque no vamos a denominar lodo a lo que estamos retirando en el tratamiento preliminar, ¿no? Esos son sólidos que se están cayendo, ¿no? Los lodos generados van a ser los que se generan en la etapa de tratamiento primario y secundario, ¿no? En ambos casos decíamos que vamos a hablar de un fluido que tiene contenido de agua superior al 80%, decíamos, ¿cierto? Quiere decir que va a ser poco denso, ¿no? Y su naturaleza es putrescible, por lo tanto va a tener esa generación de olores, ¿no? Podemos tener los lodos generados en los tanques o cámaras sépticas, podemos tener los lodos primarios, los lodos biológicos o los lodos químicos, si estos han sido extraídos de un tratamiento secundario, de un sedimentador secundario en el cual se ha logrado sedimentar lo que es los flux generados en un proceso de coagulación-floculación, ¿no? Entonces vamos a tener un lodo químico porque vamos a tener reactivos presentes dentro de este lodo, ¿no? Los coagulantes van a estar presentes dentro de esto. ¿Cuáles serán los objetivos de un tratamiento de lodos? Reducir el volumen que se está ocupando por este elemento, ¿no? ¿Cómo? Implementando la concentración y la eliminación parcial del agua que está contenida, ¿no? Reduciendo entre 80 y 95% contenido de líquido. Se buscará estabilizar los lodos que no están estabilizados para evitar problemas de putrefacción o fermentación. Se busca también que estos lodos puedan ser manejables y puedan facilitarme lo que va a ser su transporte y disposición posterior, ¿no? Con la estabilización y el tratamiento se va a buscar lo que es la remoción de la mayor parte de los organismos patógenos que estén presentes dentro de los lodos para posibilitar su reuso en caso de que se quiera reutilizar este lodo, minimizando lo que puede ser un posible riesgo sanitario. No nos olvidemos que las aguas residuales, principalmente las urbanas, tienen contenido de patógenos, decíamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿estos dónde se van a extraer? Dentro de los lodos, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Si bien nosotros no tenemos todavía una normativa específica en cuanto a lo que es el tratamiento de lodos, en la ley 1333, en el reglamento en materia de contaminación hídrica, nos dice que los lodos o fangos producidos dentro de las plantas de tratamiento de aguas residuales que hayan sido secados en lagunas de evaporación, lechos de secado por medios mecánicos, deben ser analizados y en caso de que satisfagan lo establecido para uso agrícola, deberán ser estabilizados antes de su uso o disposición final, ¿no? Todo bajo un control de la entidad correspondiente, ¿no? Entonces todo, al igual que con el agua, depende del uso que se le quiere dar, ¿no? Entonces es lo único que tenemos en cuanto a normativa, lo que nos especifica nuestro reglamento, ¿no? Esto no puede ser descargado o dispuesto de manera directa, ¿no? Se tiene que generar un cierto tratamiento previo, por lo menos lo que es la deshidratación. En cuanto a producción de lodos, les comentaba la semana pasada que todas las tecnologías, todas las PETAR, van a generar cierta cantidad de lodos, ¿no? Todas las tecnologías que hemos mencionado el día de hoy van a generar cierta cantidad de lodos, en mayor o menor porcentaje, ¿no? Entonces, pero van a generar lodos. ¿Por qué? Porque en estos lodos es donde se ve la remoción de estos contaminantes, ¿no? Entonces aquí les tengo una tablita, un texto en el cual me muestra cuál es la producción de lodos en kilogramos por cada 1000 metros cúbicos de agua tratada para diferentes tipos de tecnologías en agua residual, ¿no? Esto doméstica. Por ejemplo, me dice en un tanque de sedimentación primaria o un tanque info, puedo tener un
rango de producción de lodo entre 108 a 168, ¿no? Eso es lo que puedo tener de lodo seco por cada 10 cúbicos de agua tratada, ¿no? En kilogramos. Para los lodos activados, para una laguna aerada, para un sistema de aireación extendida, un proceso de filtración, etc., ¿no? Entonces, esto es un ejemplo que tal vez les pueda servir de referencia, ¿ya? De la misma forma, esto lo pueden ustedes encontrar dentro de nuestra guía. Repito, son valores referenciales. No quiere decir que este sea un valor que se tiene que tomar tal cual, ¿no? Cuando nosotros hacemos el cálculo, y seguramente ustedes lo van a ver más adelante, si tienen otro módulo específico para lo que es el tratamiento y demás de aguas residuales, verán dentro de lo que es el diseño que se tiene que determinar cuál es la cantidad de lodo producida, la cantidad de lodo que se genera dentro de las tecnologías, ¿no? ¿Cuáles serán las tecnologías de tratamiento de lodos? Podemos tener sistemas de espesamiento por gravedad, estabilización ya sea por medios aerobios o anaerobios, estabilización con cal, sistemas de acondicionamiento y lo más usual, los sistemas de deshidratación, ¿no? Por medio de filtros bandas, centrífugas, lechos de secado o humedales artificiales, ¿no? Suele ser más usual implementar lo que son los sistemas de deshidratación cuando hablamos de sistemas urbanos, porque no se suele requerir de lo que es un tratamiento físico-químico dentro de lo que es el proceso, ¿no? Los tratamientos físico-químicos se suelen requerir más cuando se habla de sistemas de tratamientos industriales, ¿ya? Cuando hablamos de aguas residuales industriales se suele requerir, por las características de la industria, etcétera, se suele requerir este tipo de tecnologías, pero cuando hablamos de un sistema convencional, muy difícilmente. Doméstico, perdón. Entonces vamos a hablar de lo que son los lechos de secado. Estos van a ser sistemas de deshidratación de lodos que contienen lo que es un lecho de relleno, ¿no? En el cual vamos a poner un material filtrante. Dentro de la superficie vamos a colocar lo que es el lodo y por medio de un sistema de drenaje y a través del tiempo vamos a ver lo que es la evaporación del agua a través de toda la superficie a la cual se expone nuestro lodo, ¿no? Me van a permitir eliminar una cantidad de agua suficiente para que estos puedan ser manejados de forma sólida, ¿no? El grado de sequedad que me puede proporcionar un lecho de secado está alrededor del 20 a 40%, ¿no? Son más o menos estas piscinas, tienen bajas profundidades. Estos lodos que van a alimentar los lechos de secado es importante que sean lodos estabilizados. ¿Por qué? Porque si no, el proceso de filtración a través de la arena se va a reducir, ¿no? Va a ser un proceso más lento. Además que se van a generar malos olores. ¿Por qué? Porque el lodo no estabilizado genera esa putrefacción, ¿ya? Y me puede atraer lo que van a ser presencia de vectores, mosquitos, etc. ¿Cuáles son las ventajas de su implementación? Que tiene bajos costos de construcción. El consumo energético suele ser bajo o en algunos casos nulos, dependiendo de si es necesario o no llevar el lodo, transportar el lodo hacia los lechos por medio de un sistema de bombeo. Se tienen bajos costos de operación y mantenimiento en comparación con lo que puede ser un filtro banda o una centrífuga. No requiere adición de reactivos. No se requiere personal cualificado para realizar esta operación, control y mantenimiento. No genera ruidos, como en el caso de los filtros banda o los filtros prensa, ¿no? A no ser que se requiera un sistema de bombeo, ¿no? Pero el ruido generado por la bomba tampoco es tan elevado. ¿Cuáles las desventajas de la implementación? Al igual que en todos los sistemas naturales de tratamiento, los requisitos de superficie son amplios comparados con un sistema mecánico. Tiene sensibilidad a las condiciones meteorológicas, ¿cierto? Entonces, si incrementa la temperatura, la humedad o llueve, va a tener afectación, ¿no? Necesita mano de obra para la extracción de los lodos deshidratados, ¿no? La extracción de estos lodos se tiene que realizar por un personal. Entonces, necesitamos mano de obra. Es importante que el material filtrante, esa arena filtrante de filtración, se reponga de manera periódica. La emisión de malos olores también se puede generar, más si es que los lodos que se están llevando a los lechos de deshidratación no están suficientemente estabilizados o no se han estabilizado, ¿no? Que puede ser otra posible falla dentro de lo que es la operación y mantenimiento.
Y por último, para ver lo que es la selección de tecnologías, ¿no es cierto? Si bien no podemos desglosar por temas de tiempo cada una de estas tecnologías, pues tampoco entra dentro de lo que es el módulo, no podemos ver lo que es el parte por parte cada una de las que hemos mencionado, que son algunas, ¿no es cierto? Son unas las que se utilizan más en nuestro medio. No utilizamos lo que son las unidades de electrodiálisis, por ejemplo, por los costos elevados que se tienen. Procesos de ósmosis inversa, que se utilizan más dentro de lo que es la parte industrial. ¿Por qué? Por los costos que se tienen. ¿Cierto? Los más convencionales dentro de lo que son las aguas residuales urbanas son los que hemos mencionado. ¿Ya? ¿Cuáles deberían ser las consideraciones que nosotros podemos tomar en cuenta? Estas son algunas recomendaciones. No quiere decir que sean tal cual. ¿Ya? Son recomendaciones para lo que es la selección de procesos. Primero es importante tomar en cuenta que este análisis, selección o elección adecuada de los procesos y tecnologías me permita cumplir con los rendimientos o eficiencias de remoción de contaminantes establecidos, ¿no? De manera inicial, ya sea en función a lo que es la legislación o en función al objetivo final que se tiene, ¿cierto? Esto tiene que tomarse en cuenta, esto lo vamos a tomar en cuenta siempre viendo los puntos más importantes o los puntos de mayor interés dentro del proyecto que ustedes quieren implementar, dentro del sistema que ustedes quieren proyectar, ¿no? Entonces, dentro de esto, nosotros deberíamos ver algunos factores importantes a tomar en cuenta, ¿cierto? Repito, estos no son los únicos, ¿no? Ustedes pueden poner muchos más, dependiendo siempre de cada proyecto, porque repito, cada proyecto, cada PETAR es independiente, diferente, ¿no? Es importante tomar en cuenta cuál será el potencial de aplicación de un proceso, ¿no? ¿Esto cómo se va a hacer? Evaluando en base a experiencias previas, datos de investigaciones piloto, datos de plantas a escala, ¿no? Si tuviera algún tipo de condición no usual, no identificable, entonces es importante realizar un estudio piloto previo, ¿no? Siempre recurrir a experiencias anteriores. Realizar estos estudios me va a ayudar para ver cuál es el proceso que se va a evaluar y cómo se va a habituar o cómo se va a poder adaptar al sistema que yo estoy queriendo plantear. Es importante tomar en cuenta que el proceso que vamos a implementar corresponda con el intervalo de caudales esperado. Por eso es importante cuando hablábamos de la variación de caudales y la variación en cuanto a calidades, ¿se acuerdan? Veíamos una grafiquita que decíamos que la producción de agua residual no es lo mismo en distintos tiempos, ¿no es cierto? En horarios de la mañana suele ser mayor, en horarios de la tarde suele ser menor. Entonces hay que identificar cuál es el intervalo de caudales con el cual se desea trabajar. Tal vez pensar en un posible tanque de homogenización de caudales, ¿no? Es importante contemplar y hacer ese estudio previo de caudales para ver si es necesario o no es necesario, ¿no es cierto? Cuando hablamos de plantas de tratamiento de agua residual industrial, suele ser imprescindible lo que es la implementación de un tanque de homogenización, un tanque de ecualización. ¿Por qué? Porque las horas de producción no son iguales, hay días en los cuales no se tiene producción. Y si se está implementando un sistema de tratamiento biológico, es importante tener en cuenta que la carga que se ingresa dentro de estos sistemas biológicos tiene que ser una carga constante, ¿no? En términos de cantidad y de calidad. Entonces es importante conocer cuál es ese intervalo de caudales que estamos buscando y esperando, ¿no? Debemos tomar en cuenta también en este sentido que la mayoría de las operaciones y procesos unitarios que se llevan a cabo dentro de las distintas tecnologías trabajan de mejor manera a un caudal constante, ¿no? En este sentido, se suele requerir la implementación de un tanque de ecualización, ¿no? Que me ayude a generar este caudal constante. Es importante realizar una caracterización adecuada de mi agua residual. ¿Por qué? Porque va a afectar el tipo de procesos que se requieren utilizar, ¿cierto? En cuanto a contenido de sólidos, materia orgánica, contenido de nutrientes,
coliformes, etc. Identificar y estudiar si existen algunos elementos o constituyentes inhibidores o tóxicos. Identificar las limitaciones climáticas, porque la temperatura también va a afectar ciertas velocidades de reacción que se pueden llevar a cabo dentro de las unidades en las cuales se tengan trabajando procesos químicos y biológicos. En algunos casos las temperaturas altas me van a generar también lo que es el problema de generación de olores. Es importante tomar en cuenta la eficiencia, la eficacia de cada tratamiento. ¿Por qué? Porque mi afluente debe cumplir con las eficiencias o las exigencias de vertido en función a lo que me dice la legislación o el objetivo final que se tenga dentro de cada proyecto. No nos podemos olvidar de determinar cuáles son los tipos y cantidades de residuos que se van a generar con la implementación de la PETAR, ¿no? Residuos sólidos, los lodos, residuos líquidos, residuos gaseosos producidos, todo en los sistemas anaerobios. Entonces nosotros debemos determinar qué tipos y qué cantidades. Estudiar qué tipo de tratamiento de lodo se va a implementar. ¿Será un tratamiento caro? ¿Es un tratamiento viable, inviable? ¿Para qué? Para realizar una adecuada implementación de la tecnología implementar para lo que es el tratamiento de lodos, ¿no? Si será un lodo estabilizado o no estabilizado. Las limitaciones ambientales también es algo que debemos tomar en cuenta, porque si tenemos una zona con viento, si estamos cercanos a una población, el viento puede generar restricciones respecto a lo que van a ser algunos tratamientos, ¿no? Aquellos que van a generarme mayor cantidad de olores. Cuando veíamos la comparación de tecnologías aerobias, anaerobias, intensivas, extensivas, veíamos que muchas de ellas requieren mayor o menor cantidad de energía para funcionar, ¿cierto? Entonces es importante hacer el estudio de cuáles son estas necesidades energéticas, ¿no? ¿Qué otros recursos adicionales se puede requerir para lo que es la explotación y mantenimiento de la PETAR, ¿no? Aquí también podemos añadir lo que va a ser el costo de reactivos, si se tiene o no se tiene. No nos podemos olvidar del entorno en el cual se va a implementar un sistema. Hemos visto que tenemos unidades de tratamiento que son más o menos complejas de manejar, y en función a cada una de estas se requiere personal con menor o menor calificación, ¿cierto? Para su manejo, control y monitoreo. Entonces es importante contemplar en dónde se va a implementar esta planta, para ver si va a ser o no factible una adecuada explotación y mantenimiento del sistema. En ese sentido, si hacemos un pequeño resumen, digamos, de la selección de la tecnología del tratamiento a implementar, ¿qué debemos tomar en cuenta? Nosotros ya conocemos cuál es nuestra agua residual, conocemos sus características porque hemos definido en función de un análisis y un estudio de calidad y cantidad, ¿no? Vamos a plantear los distintos sistemas de tratamiento en las distintas etapas, tomando en cuenta cuáles serán las características de la población, cuál será el tipo de terreno, tipo de suelo, ¿no? Porque también tenemos que contemplar si podemos implementar tanques, ¿no? Para ver el tema de los reactores, sedimentadores, serán enterrados, serán superficiales, se puede o no se puede. Puedo implementar un sistema con tecnologías naturales. Tengo disposición de áreas para implementar las tecnologías naturales. Se deberá tomar en cuenta la eficiencia de los sistemas, su aplicación en este tipo de entornos, la cantidad y producción de lodos, cuál será el grado de contaminación que se va a generar con la implementación de la PETAR. ¿No? Este es un punto muy importante. Determinar cuál va a ser este grado de afectación al medio ambiente, ¿no? Porque una PETAR, si bien es un
un medio, es un proceso en el cual nosotros buscamos reducir lo que es la contaminación del agua frente a lo que es nuestro sector. Tenemos que tomar en cuenta que con esta implementación vamos a generar también lo que es la contaminación del aire, generación de olores, vamos a tener gas, contaminación de aguas, si es que tenemos infiltraciones, contaminación del suelo por la disposición de lodos. Entonces debemos contemplar esto. ¿Cuál será el grado de generación de olores, ruido, proliferación de vectores? Entonces tenemos que tomar en cuenta estos puntos. Y en función de esto nosotros plantearemos distintas alternativas para hacer una adecuada selección. Haremos una adecuada selección tomando en cuenta esto. ¿Cuál se adapta de mejor manera al lugar en el cual yo estoy queriendo plantear mi sistema? Y con esto voy a tener un agua fluente con las calidades esperadas dentro de mi principal objetivo. Otros puntos que deberíamos tomar en cuenta dentro de esta selección, ¿no? Tal vez algunos que ya hemos visto, ¿no es cierto? Decíamos clima, disponibilidad de terreno, tomando en cuenta esto dentro de las condiciones locales. Dentro de las condiciones ambientales deberíamos tomar en cuenta cuál será el grado de contaminación de suelos, aire, recursos hídricos y también la devaluación del área. Si toda una zona en la cual se va a implementar una PETAR va a sufrir una devaluación del área. ¿Por qué? Porque la población no va a querer ir a vivir donde se encuentra una PETAR, ¿cierto? Vamos a tener esa devaluación. En cuanto a lo que es salud y seguridad, generación de olores, ruidos dentro de la PETAR, uso de aerosoles, presencia de gusanos, insectos, vectores, se requiere de seguridad ocupacional dentro de la PETAR. No nos olvidemos que estamos hablando de aguas contaminadas, en el cual podemos tener dentro de la PETAR grandes reservorios de agua, reactores. Y dependiendo de la tecnología, podemos tener distintos tipos de máquinas trabajando dentro de estos reactores, ¿cierto? Aireadores, mezcladores, etc. Dentro de lo que es la parte de operación y mantenimiento, es importante que tengamos en cuenta esto no solamente al momento de querer implementar la PETAR, al momento de querer construir, sino todos estos puntos deberíamos tomarlos en cuenta al momento de realizar nuestro diseño. ¿Por qué? Porque debemos tomar en cuenta cuál será el grado de atención operacional que va a requerir mi planta, ¿no? La planta que estamos queriendo implementar. La localidad, el lugar donde vamos a implementar, ¿será capaz de generar esa atención, esa operación? ¿Tendrá una EPSA encargada de realizar esta operación y mantenimiento? ¿Cuál será el grado de confiabilidad dentro del proceso que se va a implementar frente a lo que es la operación y mantenimiento adecuado que se le vaya a dar? El proceso que se está implementando tendrá un trabajo complejo, será un trabajo más simple, lo va a entender el lugar donde se está implementando, los que se van a encargar de operar el sistema, tiene compatibilidad el entorno, ¿no? Porque muchas veces por no tomar en cuenta estos factores, es que tenemos plantas de tratamiento de aguas residuales construidas, pero que se encuentran fuera de funcionamiento, ¿no? ¿Por qué? Por falta de operación y mantenimiento adecuados. Que se han implementado, se ha dejado ingresar el agua, pero nunca se ha realizado una operación y mantenimiento adecuado porque no se tiene el conocimiento, no se ha realizado un adecuado control o no se tienen los recursos, ¿no? Entonces es importante tomar en cuenta esto. No nos podemos olvidar del más importante, la selección de la tecnología en función de los procesos a implementar, ¿no? ¿Cuál será la aplicabilidad del proceso que se está seleccionando en el entorno en el cual se quiere implementar? La eficiencia de remoción, ¿no? Esto en función a los análisis de calidad, ¿no? Viendo el ingreso y la salida que se busca. ¿Cuál será la resistencia? Generación de lodos.
el manejo y proceso, estabilización de lodos que requiere. Ya hemos visto que unas tecnologías generan más lodos que otras. Y por último, el tema de pérdidas y eficiencias de agua. Toda la parte hidráulica que tampoco nos podemos olvidar dentro de lo que es el sistema. Dentro del punto económico, que también es un análisis que entra dentro de lo que es la fase de diseño. No tomamos en cuenta solamente el costo de construcción, sino también el costo que se va a generar por consumo de reactivos, si se requiere dentro de la planta, cuando hablamos de la etapa de operación y mantenimiento, costos energéticos, costo de personal, costo de terreno. Entonces es importante hacer un conjunto y una revisión de distintos tipos de factores para hacer una adecuada selección de la tecnología de tratamiento que se adecua de mejor manera al lugar, al entorno en el cual se piensa plantear la PETAR. Bueno, hasta aquí lo que sería nuestra primera unidad. No nos va a dar tiempo de realizar nuestra última actividad de clase porque ya estamos límite. Vamos a realizarla la siguiente semana, ¿ya? Les voy a pedir, por favor, antes de terminar, antes de pasar con el grupo 2. Entonces, por favor, para no perder el tiempo, vamos a continuar con los compañeros del grupo 2, que nos den su análisis respecto al estudio que les ha tocado. Bien, buenas noches, ingeniera y todos los compañeros. Bueno, este es el trabajo que hemos elaborado el grupo número 2. Los integrantes es mi persona, Jonathan Pérez, mis compañeros Ángela Rosales y Niset Sardán. Había 4 cuestiones, ¿no? En la cual la primera era identificar y clasificar el tipo de agua. Hemos hecho una comparación con las aguas residuales domésticas de una concentración alta, en la cual hemos hecho comparación de los sólidos disueltos, los sólidos suspendidos, el fósforo, nitrógeno, los DBOs, la demanda bioquímica de oxígeno, la demanda química de oxígeno y también los coliformes, ¿no? En el cual tenemos que en un factor de exceso en los sólidos disueltos tenemos 2.3 veces superior, lo propio 3 veces superior en sólidos suspendidos, 1.3 veces superior en el fósforo, nitrógeno 6 veces superior y así sucesivamente, ¿no? Hemos llegado a una conclusión de que esto no pertenece a un agua residual doméstica, ¿no? Entonces un agua puede ser un agua residual industrial o agroindustrial de alta concentración orgánica. Como segundo punto, bueno, como hemos hecho una comparación, hemos hecho el segundo punto para ver qué parámetros se necesita remover en función a la normativa boliviana. Como se ha hecho una comparación anteriormente, entonces hemos determinado que los sólidos suspendidos, la demanda bioquímica de oxígeno, los DQOs, el nitrógeno, el fósforo y los coliformes sí tienen que ser una remoción por el exceso que tienen, ¿no? Y entre los parámetros prioritarios establecidos para la remoción son los, como hemos mencionado, los sólidos suspendidos, los DBOs, los DQOs y nitrógeno y fósforo, ¿no? Que tiene ahí en gran cantidad. El tratamiento que hemos planteado es el tren de tratamiento de multietapa para remoción de los contaminantes. Como primera vamos a tener un tratamiento preliminar. El objetivo es que los equipos electromecánicos de aguas abajo, mediante la remoción de sólidos gruesos y materiales flotantes, tengan, ¿no? O sea, puedan ser protegidos por este tratamiento preliminar, ¿no? Luego tenemos un tratamiento primario, en una reducción drástica de la carga de sólidos suspendidos y insolubles y establección inicial de la carga. Después tenemos un tratamiento secundario de un núcleo biológico combinado, cuyo objetivo es la degradación masiva de la carga orgánica soluble presente en el agua residual de la forma económica y técnicamente viable. Dentro de este tratamiento hay 2 etapas. Una etapa es la etapa anaeróbica primaria, que usa un reactor USAP, un reactor anaeróbico de flujo ascendente. Y la segunda etapa es una etapa aeróbica secundaria, con los lodos activos y las lagunas aireadas. Para un tratamiento final, que es terciario, perdón, un avanzado y desinfección. Una remoción selectiva de nutrientes críticos de prevención de impacto ambiental y eliminación de los patógenos. Bueno, aquí también no se puede explicar la remoción de nitrógeno, remoción de fósforo y la desinfección final, ¿no? Como se había mencionado igual en la presentación de nuestra docente, ¿no? Y bueno, haciendo un cálculo de la relación del DBO y DQO,
obtenemos un 0.8, ¿no? Que está superior, ¿no? Al 0.4 de la relación que tenemos. Quiere decir que nuestro es muy degradable, ¿verdad? Entonces es óptimo para algún tratamiento biológico. ¿Ya? Bueno, eso. Y bueno, como parte final, ¿no? Unas conclusiones finales que hemos llegado. El efluente estudiado pertenece a un sector industrial o agroindustrial, como se menciona primeramente. Los parámetros clave fuera de la norma que dirigen el diseño conceptual del tren son los sólidos suspendidos totales, los DBOs, los DQOs, nitrógeno, el fósforo y los coliformes fecales. El uso secuencial integrado del tratamiento anaeróbico UASP, eh, acoplado a un tratamiento aerobio de lodos activos, representa la única configuración técnica madura capaz de absorber la carga orgánica inicial y estabilizar estabilizar el agua dentro de los límites permisibles de descarga. Y el factor biodegradable, relación DBOs-DQO, la regulación, confirma, ¿no?, la viabilidad absoluta y el éxito proyectado para las soluciones biológicas seleccionadas. Gracias por la participación.